Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida por vuestras suscripciones. Los que no estáis suscritos, os agradecería también muchísimo que os suscribierais. Darle al like si os gustan los vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos. El vídeo de hoy va sobre la reaparición pública de Carmen Martínez Bordiú, la nietísima de Franco. Hacía mucho que estaba desaparecida para el público español, no se dejaba ver en los actos públicos y ha reaparecido este fin de semana por un motivo muy importante, que es un motivo familiar, la boda de su sobrino Daniel Martínez Bordiú. Carmen Martínez Bordiú ha reaparecido, como ya dije, después de que se tomara un tiempo. Ella está viviendo en Portugal, es su retiro de la vida pública. Y como ya dije también, ha acudido a una cita, pues, im muy importante para ella y una cita familiar. Se casaba su sobrino Daniel Martínez Bordiú, hijo de José Toledo y de Cristóbal Martínez Bordiú. Acudió, con su hijo, Luis Alfonso de Borbón, su mujer, Margarita Vargas, y la hija de ambos, el mayor, la Eugenia, nieta de Carmen Martínez Bordiú. Daniel, el novio, es primo y ahijado de Luis Alfonso de Borbón. Tienen una relación muy estrecha y muy familiar. El hijo mayor de Cristóbal Martínez Bordiú y José Toledo ha sido, sin duda, claro, el protagonista de este fin de semana y de las miradas de toda su familia, y estuvo arropado por la mayoría de los miembros de la familia Martínez Bordiú. Uno de los reclamos de la boda y de lo que llamó más la atención en la boda, porque la familia de tanto José Toledo actualmente como Cristóbal Martínez Bordiú, como el chico este, el hijo mayor, Daniel, pues no se prodiga mucho en la vida pública. La boda tenía repercusión social porque era de los Martínez Bordiú y sobre todo porque acudió a ella la nietísima Carmen Martínez Bordiú. Eso hace pues que la velada fuera más interesante para los periodistas y para la crónica social española, porque dejó su retiro en Portugal por unas cuantas horas y se vino a España a la boda de su sobrino. Solo suele salir del retiro de Portugal por bodas. También hace poco acudió a la boda de la hija de una de las mejores amigas de ella. Y otro de los famosos o más públicos de la familia Martínez Bordiú es Jaime Martínez Bordiú, que también acompañó a su sobrino en la boda y lo hizo al lado de su mujer, Marta Fernández. La ocasión era para celebrar, aparte de la boda de Daniel, pues un resurgir y una nueva etapa en la vida de este chico de 33 años, que es uno de los primeros que se casan de la familia después de mucho tiempo. De los que creo que el último que se casó fue el hijo de Francisco Franco Nieto, el hijo mayor, y de María Suelves. Daniel es como una vuelta a nacer porque sobrevivió a un accidente en el año 2009, en el mes de marzo. Recordando aquel suceso, los hechos se produjeron cuando se encontraba con su tía Mariola en esa finca, precisamente en la finca donde hoy se celebra la boda. Y su tía Mariola fue la encargada de trasladarle al centro hospitalario 12 de octubre en la capital. Estuvo muy grave, a punto de morirse. Fue intervenido de urgencia, y donde después acudió rápidamente su madre, José Toledo, la modelo y presentadora de televisión, que hay que recordar que presentó programas como Gente y cartelera en televisión española. Acudió al centro y en aquel momento aún estaba casada con su marido, Cristóbal Martínez Bordiú, y
y ambos acudieron al hospital, y no se separaron de su hijo. Un cable en aquel momento le seccionó la tráquea, lo que tuvo que estar alejado de la vida, social y ir, a hacer rehabilitación un logopeda para poder volver a hablar. Y esto nos recuerda mucho al suceso que le pasó al padre de Luis Alfonso de Borbón, al exmarido de Carmen Martínez Bordiú, en las pistas de, Estados Unidos, en las pistas de esquí, que le seccionó la garganta, pues también un cable de las pistas. Y, o sea, los recuerdos parece que son los mismos, ¿no? Porque, muy parecido el accidente en ambos. Lo que pasa que el Daniel sobrevivió y el Alfonso de Borbón no. Por tanto, había 2 cosas que celebrar en esta boda, tanto la boda en sí, como la recuperación de este chico, de Daniel, que es un chico muy joven. En la boda, como ya dije, se celebró en una finca familiar que se llama Valdefuentes, está a las afueras de Madrid y es una de las propiedades más conocidas de los herederos de Francisco Franco. Aunque la mitad de la finca era una finca grandísima que fue vendida la mitad a un coto de caza y se utiliza también como escenario de importantes eventos, no solo familiares, como ya dije, la boda de Francisco Franco Suelves, el hijo de Francisco Franco Gir, con Fournier. Eh, También, no se hacen eventos de otro tipo para la gente que alquila la finca. Y tanto es así que uno de los eventos que no tiene nada que ver con bodas y que se realizó en aquella finca fue esa finca, se grabó parte de la Escopeta Nacional, la película de Berlanga en su momento. Es decir, es una finca que se da para muchos eventos. Y así se celebró la boda de este chico y así se volvieron a reunir después de mucho tiempo los hermanos Martínez Bordiú, después de la muerte de su madre, que creo que fue la última vez que se los vio reunidos. Y aunque hay desavenencias entre ellos por muchísimos motivos, porque son muy diferentes entre sí, pues también cuando hay celebraciones de tipo de bodas, también se reúnen y están juntos. Y eso es motivo bueno, de que a pesar de las diferencias familiares, pues, siempre hay motivos de unión y es la familia. Y nada más, este vídeo, se refería a eso, a la reaparición de la nietísima, que estaba muy alejada actualmente de los medios. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias y gracias por vuestras suscripciones, por los like y por los comentarios. Y hasta el próximo vídeo.